Libro de Números, si vamos a observar de este capítulo 7 de Números, es las ofrendas de las 12 tribus. Vamos a ver aquí, en este capítulo 7, cómo los judíos también ellos daban ofrendas en aquellos entonces, y más en lo que fue el tabernáculo. Pero vamos a comenzar la primera parte, y vamos a tomar los primeros 9 versículos. Ahora, este capítulo tiene 89 versículos. Va a estar interesante leer todos esos 89 versículos, pero lo que quiero hacer es simplemente comentar en esta parte número 1, y lo que consta en la segunda parte es solamente lectura que nosotros vamos a tomar directamente de la Biblia. Y me gustaría ser fiel en leer la palabra de Dios, y me gustaría que estuvieran conmigo, porque lo que quiero hacer es llevarlos a través de toda la palabra de Dios, y no me gustaría saltarme algunas porciones solamente porque son muchas palabras repetitivas. Pero en este caso me gustaría leer todos estos versículos, y solamente traten de estar conmigo y voy a tratar de ser ameno. Pero la primera parte es la entrega de las primeras ofrendas. Vamos a ver 2 tipos de ofrendas. Y la primera parte la vamos a ver en el versículo 1 al 9. ¿Y qué se tratan estas ofrendas? Bueno, vamos a tomar los primeros 3 versículos. Y estas ofrendas fueron 6 carros y 12 bueyes ofrecidos en la conclusión de la construcción del tabernáculo. Interesante. 6 carros y 12 bueyes, fueron ofrecidos cuando ellos construyeron el tabernáculo. Cuando lo terminaron, entonces esa ofrenda, pero vamos a comenzar a leer del versículo 1 al 3, y dice así, ¿estamos ahí? Y dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Versículo 2 dice: entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Nota esto: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Ahora nota aquí en el versículo 1, nota que dice que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo. Ahora, aparentemente el libro de Números está fuera del orden cronológico como nosotros observamos aquí. Ahora hemos atravesado el libro de Levítico. ¿Se acuerdan de que hemos visto todo lo que es el tabernáculo, la construcción y cómo los sacerdotes fueron de la misma manera consagrados, Aarón y sus hijos, y lo que ellos tenían que hacer? Y no solamente eso, pero parte de lo que es Números también vimos cómo Dios comandó a Moisés en organizar cada tribu alrededor de lo que es el tabernáculo. Pero nota aquí que ahora estamos hablando una vez más del tabernáculo y cómo estos príncipes ofrecieron estas ofrendas. Ahora, esta ofrenda especial pudo haber sucedido antes de los eventos de Números capítulo 1. Y claro, si tú lees un poquito antes y tratas de leer este capítulo, entonces como que vas a agarrar, como dicen, la onda un poquito más, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, está aquí este capítulo. Pero nota también el versículo 3, dice: y trajeron sus ofrendas delante de ¿quién? De Jehová, ¿no? Delante de Jehová. Aquí los líderes de cada tribu trajeron un total de ¿cuántos carros? 6, ¿no? 6 carros, por cada 2 príncipes un carro. ¿Por qué? Porque son 12, ¿no?
Y también dice, nota aquí que eran 12 bueyes, cada uno un buey. Y eran dados para transportar el tabernáculo a través del desierto. Qué hermoso es, ¿no? Nosotros vemos que ellos han seguido esa construcción de ese tabernáculo y ahora vemos esa ofrenda especial de estos príncipes. 6 carros, nota esto, 6 carros cubiertos y 12 bueyes. En este tiempo tenemos que entender esto. Dichos carros eran un gran lujo y sin duda una ofrenda significante de las tribus. Era, podría decir, lo último de la moda, ¿no? Ahora, cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente cuando David quiso traer el arca del pacto a través de un carro. Y lamentablemente sucedieron unos incidentes que algunas personas perdieron la vida. Pero me gustaría dejarte en esa nota. Y vamos a seguir más adelante porque esos 6 carros, solamente algunos pudieron obtenerlos, pero otros no. Y les voy a decir por qué. Ahora vamos a ver ahora del versículo 4 al 9 la distribución de los carros y bueyes. Imagínense, ver esos carros tremendos afuera. Oh, wow, qué hermoso, ¿no? Vamos a usar esos carros, ¿no? Lo último de la moda, podríamos pensar. Pero vamos a ver aquí la distribución. Y dice el versículo 4, y Jehová habló ¿a quién? A Moisés, diciendo, tómalos de ellos, o sea que fueron aceptados, esa ofrenda fue aceptada. Y dice, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Nota esto, es bien importante. ¿Para qué va a ser? No va a ser para el servicio de Moisés, ¿verdad? Va a ser para el servicio del tabernáculo de reunión. Y lo darás a los levitas. ¿Se acuerdan de los levitas? Ellos tenían que servir en el tabernáculo. A cada uno conforme a su ministerio. Es bien importante esto. Dice, a cada uno conforme a su ministerio. De acuerdo a lo que ellos están sirviendo. Ahora, versículo 6 dice, entonces Moisés, escucha esto, recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Ahora, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón. Nota esto. ¿Cuántos carros? 2, ¿verdad? Y 4 bueyes. Y esto es para los hijos de Gersón. Conforme a su ministerio. Ahora, versículo 8 dice, y a los hijos de Merarí dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Quién recibió más carros? Se oye como una pregunta de la escuela, ¿verdad? Los hijos de Merarí, ¿verdad? Ahora, versículo 9, nota esto, dice, pero a los hijos de Coat no les dio. Ay, qué tristes, ¿no? Porque llevaban sobre sí en los hombros, nota esto, el servicio del santuario. Ahora, ¿quién no recibió carro? Los hijos de Coat, ¿no? Ahora, 2 carros, nota el versículo 7 una vez más, 2 carros y 4 bueyes fueron para los hijos de Gersón. Fue para la familia de Gersón. Ellos, de acuerdo a Números 4, 25 al 26, ellos tenían, escuche esto, la responsabilidad de transportar las telas del tabernáculo. Es por eso que se le dieron estos 2 carros con sus 4 bueyes. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados de las telas. Ahora, versículo 8, para los hijos de Merarí,
dio 4 carros y 8 bueyes. Y esta es la familia de Merari. Y de acuerdo también a Números 4 del 31 al 32, esta familia estaba encargada de transportar, ¿saben qué? Las tablas y pilares del tabernáculo. O sea que eran algo un poco más pesado, ¿no? Entonces era más conveniente darles cuantos más carros para ellos, porque era un trabajo más pesado. Ahora observa el versículo 9, ahora lo que es la familia de Coat. Dice que no recibió carros ni bueyes. Ahora, de acuerdo también en Números 4:4, ellos debían cargar todas las cosas en sus hombros. Ellos debían cargar el mobiliario santo del tabernáculo. Era bien importante seguir todo al pie de la letra. Y cuando nosotros observamos cómo ellos elaboraron estos mobiliarios, ¿se acuerdan que ellos atravesaban como unos si pudiera decir, unos palos para que ellos pudieran cargar esos mobiliarios? Ellos debían cargar esos mobiliarios, no debían transportar en carros. Ahora, a veces cuando yo leía a David y ver cómo es que él transportó el arca del pacto, y se dice que 2 personas fallecieron en este evento, ¿verdad? Y él estaba contento. Pero se dice que cuando este carro dio un paso en falso, si podía decirlo así, entonces estas personas fallecieron. Y David se puso bien triste. ¿Qué pasó, Dios? ¿No? Traté de hacerlo mejor, ¿no? Y quise traer este arca con fanfarrias y tantas cosas más, ¿no? De saber que traemos el arca del pacto. Sin embargo, lo que podemos observar es que no lo hizo de acuerdo a lo que se tenía que hacer, así como esta familia de Coat debía de hacerlo, cargarlo en los hombros, ¿verdad? Y eso es también para nosotros como sacerdotes, de entender que eso para nosotros es de llevarlo sobre nuestros hombros, ese ministerio, y no traerlo en carros. Entonces, observamos que Dios no hizo y no les dio carros. ¿Saben por qué? Para remover la tentación a desobedecer. Y es por eso que Moisés no les dio carros. Porque si no iban a decir, bueno, pues vamos a hacerlo con un carro. Pero no era como Dios lo había destinado. Ahora vamos a observar en lo que es la parte número 2. Y esto consta del versículo 10 al 89. Y hemos acabado de ver la primera ofrenda. Estos 6 carros y cómo fueron distribuidos. Pero ahora vamos a ver la segunda entrega de ofrendas. Y vamos a comenzar del versículo 10 al 11 y dice así, y lo que vamos a ver son 12 líderes de las 12 tribus para llevar regalos de dedicación al tabernáculo, uno en cada día por 12 días. Y vamos a leer 10 y 11, y dice así. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, nota esto desde que hemos observado cuando Moisés comenzó a sacar el pueblo de Egipto, ¿verdad? Observamos que todavía Moisés está aquí obedeciendo. Y siempre, si te das cuenta, en cada capítulo, desde esos comienzos de Éxodo, observamos que Moisés todavía está ahí. Y tú vas a encontrar mucho esta frase, y Jehová dijo a Moisés. Y dice así, ofrecerán su ofrenda, nota esto, un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. O sea que
¿Cuántos príncipes tenemos? 12, ¿verdad? ¿Cuántos días van a ser? 12 días, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice este pasaje. Ahora, del 12 al 88 vamos a ver las entregas de las ofrendas de dedicación a lo largo de 12 días. Ahora me gustaría, si tú tienes pluma, que subrayaras del versículo 12 y lo vamos a leer. Y dice así: y el que ofreció su ofrenda, y subraya esta frase, el primer día fue Naasón. Ese fue el primero. Hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Eso fue un plato de plata, ¿verdad? Ahora nota el 14, dice, una cuchara de oro de 10 siclos, llena de incienso. ¿Alguien ha comido con una cuchara de oro? Nadie, ¿verdad? Imagínate. Pero vemos estas ofrendas aquí. Nota el versículo 15, dice, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Versículo 16, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de ¿quién? Aminadab. Esta fue la primera ofrenda, el primer día. Versículo 18 subraya esta frase: el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Y vamos a ver qué es lo que ofreció. Dice, ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de ¿quién? Natanael, hijo de Suar. Estamos notando que son las mismas ofrendas, y eso fue el segundo día. Ahora el tercer día, versículo 4, ¿quién fue? El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara también de oro de 10 siclos, llena de ¿qué? Incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para ¿qué? Para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. Y si quieres indagar un poco más acerca de estos sacrificios, de lo que es la expiación, la ofrenda de paz, holocausto, y lo vamos a observar y puedes indagar en el libro de Levíticos. Nosotros ya vimos esas ofrendas para que podamos entender más esto. Pero vamos a continuar. El cuarto día, ¿quién fue? Elisur. El cuarto día, Elisur, subraya eso, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Nota también que fue una cuchara de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. Estamos en el cuarto día. Quinto día va a ser del 36 al 41. Y este fue, y subraya el quinto día, Selumiel. Selumiel, hijo de Surisadai. Mi hermana le puso a su hija Surisadai. Siempre que leo esto me acuerdo de ella. Hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. Ahora, estamos a la mitad y tú puedes decir, wow, ¿por qué no Dios solamente puso los nombres y solamente una frase? ¿Verdad? Se pudo ahorrar un poco de espacio ahí, ¿no? Pero a veces cuando yo veo y comienzo a leer y repito estas constantes palabras, y a veces se nos queda más, ¿no? Y vemos el sexto día, que es el versículo 42. El sexto día es Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una vez más, una cuchara de oro de 10 siclos llena ¿de qué? Incienso, ¿verdad? Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Y para la expiación, dice, un macho cabrío para expiación. Versículo 46. 47 dice, y para ofrenda de paz, nota lo que se está ofreciendo. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ¿qué? Corderos de un año. Y esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. Séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Y esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Octavo día, versículo 54, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Y esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoní. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y
y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedoní. 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadaí. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadaí. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. Y por último, el 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Y ahí quedó, fueron 12 días. Ahora observa el versículo 84. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido. Y aquí vemos el total. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2,400 siclos, al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada cuchara, al siclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Nota esto. Cuando nosotros estábamos leyendo, no notábamos que cada total te da, ¿cuánto? 12. Interesante. Versículo 88 dice, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue
ungido. Ahora, cuando observé este total, me di cuenta que era necesario poner, claro, cada día específico para poder realizar este total. Y yo sé que más adelante podemos nosotros regresar a este pasaje cuando nos encontremos y tratemos de entender más acerca quizás de un sacrificio o qué familia ofreció. Y a veces nosotros cuando observamos muchas palabras repetitivas y decimos, bueno, ¿por qué Dios puso tanto información que es igual? Y lo que yo puedo pensar es de que ya que mucha gente trata de hablar mal de la palabra de Dios y trata de mal usar o tratar de buscar errores en la Biblia, yo pienso que estas porciones repetitivas son vitales también. No es porque Dios solamente quería poner mucha información, pero yo sé que en un punto son vitales para nosotros entender de lleno la palabra de Dios. Ahora, nota aquí que dice que su ofrenda fue un plato de plata. Y aquí notamos que cada líder trajo un plato de plata y un jarro de plata. Y también notamos que cada uno tenía harina fina mezclada con aceite, como nosotros lo vimos en el libro de Levíticos, como una ofrenda de grano, una cuchara de oro de incienso y también los corderos, el carnero y el macho cabrío. Ahora, si nosotros pensamos, y aquí nos dan los ciclos, ¿verdad? Pero ese plato se aproxima a 3 libras. Un plato de plata es como si pesara 3 libras. No sé cuántas libras pesa un plato de nuestra casa, ¿verdad? Un tazón de plata pesa alrededor de 2 libras y una cuchara de oro alrededor de 4 onzas. Eso es lo equivalente en nuestros días de hoy. Ahora, vemos aquí claramente que esta era una dádiva generosa. ¿Y por qué nos está dando un capítulo Dios de este pasaje de número 7? Lo que podemos nosotros observar es que Dios debía mostrarle al pueblo de la tierra prometida cómo ser dadores. Una de las mejores medidas de uno que se ha movido de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de la tierra prometida. Te das cuenta que los judíos antes eran esclavos, ¿verdad? Y cuando uno es esclavo, por naturaleza es uno que recibe, ¿verdad? El esclavo es si pudiera ponerlo de esta manera, es el tomador, el que toma. Pero ahora vemos al pueblo judío que ahora está yendo hacia una tierra prometida. Y lo que quiere dar a entender es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Y que Dios también promete satisfacer todas sus necesidades. Y creo que si tú te das cuenta, cuando tú estabas antes esclavizado en el mundo, tú eras siempre un tomador, uno que recibe, ¿verdad? Pero cuando se trata de dar, entonces como que ahí nos duele mucho, ¿no? Pero creo que cuando nosotros ahora somos y estamos en Dios, ya no somos de los que toman, sino ahora somos de los que damos, ¿verdad? Y creo que es bonito entender esto.
Y así como nuestros hermanos están yendo a otros países, no están tomando, ¿verdad? Sino están ¿qué? Dando. Y eso es lo hermoso de qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios quiere que nosotros demos y que pensemos de esa manera. Hay un versículo que dice, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y creo que es bueno pensar de esa manera. Ahora, versículo 84, cuando dice esta ofrenda que los líderes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, cada ofrenda, y aquí observamos, es grabada exactamente de la misma manera. Aparentemente, podríamos pensar, bueno, está desperdiciando espacio en las escrituras, pero sabes que el propósito de Dios es el atraer atención a la ofrenda de cada tribu, a pesar de que todas fueron la misma. Claramente la dádiva piadosa es siempre notada por Dios, incluso si es lo mismo o menos que muchas otras ofrendas. Y es por eso que también Dios puso esto en las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque cada príncipe que dio su ofrenda pudo estar ahora grabado en la palabra de Dios. Nota que fueron 12 tribus, 12 príncipes que dieron sus ofrendas, y tú dices, bueno, las ofrendas son las mismas, pero vemos aquí cómo es que para Dios es bien importante eso, el dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo 89 versículos de todos estos príncipes que dieron. Y creo que es para nosotros también observarlo. Claramente la dádiva piadosa es siempre notada por Dios, y Dios ve y también graba cada ofrenda dada en un corazón recto. Incluso si solo vale 2 blancas, como nosotros observamos en Marcos 12, 42 al 44, y eso te lo voy a dejar de tarea. Pero cada ofrenda de un corazón del tipo tierra prometida es notada por Dios. O sea que cuando nosotros damos, Dios lo nota, ¿verdad? Dios lo ve. Y claro, es la actitud también del corazón, ¿verdad? Y por último, versículo 89, dice, Moisés reúne con Dios y escucha su voz. Y dice así, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, escucha esto, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Y ese era el objetivo, ¿verdad? Dios quería mostrarse a su pueblo. El pueblo de la tierra prometida necesita liderazgo, y ellos necesitan liderazgo que escuche de Dios y conozca su voz. Y vemos que aún hasta este punto Moisés todavía está en esa actitud de liderazgo, ¿verdad? Escuchando la voz de Dios. Y creo que para nosotros líderes es vital estar atentos de lo que Dios quiere decirnos y no movernos de ese lugar. Y de todo este capítulo, hermanos, solamente queremos entender esto. Dios ama al dador alegre. Y vemos cómo Dios también distribuye todo eso para el ministerio. Y creo que es importante nosotros también observarlo. Cuando Dios provee, Él está también guiando, ¿verdad? Y así como nosotros observamos, como nuestros hermanos misioneros que van a otros lugares, y en este caso, y van ahí con los chicos y
dan regalos, dan juguetes, pero lo más importante es el amor de Dios, ¿verdad? De saber que Dios los ama y que también nosotros podemos aportar para esas obras de caridad. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú hiciste hoy. Padre, de poder observar, Señor, esas 12 tribus con una actitud recta, Señor. Observamos cómo tú recibiste esas ofrendas y también, Padre, observamos cómo fueron repartidas, Señor. Padre, que como líderes de una iglesia, como líderes o siervos también, Padre, en cualquier organización, Padre, que estemos. Padre, que no se nos olvide, Señor, de poder ser buenos administradores. Y Padre, que nosotros también podamos estar atentos, Señor, a lo que nosotros recibimos y cómo lo vamos a manejar, Señor. Padre, notamos que algunas familias recibieron carros, otras familias no lo hicieron, Señor, y a veces es bueno entender eso, Padre, porque cada cosa que pasa en el ministerio debemos manejarlo con cuidado, Señor, no pensando en nuestras propias ideas, sino, Padre, de saber cómo es que tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre, no queremos cometer el error que cometió David, Señor, al transportar esa arca. Padre, que realmente el ministerio lo llevemos sobre nuestros hombros, Padre. Que nosotros podamos llevar cada cosa de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Padre, yo te pido por las iglesias también, Señor, aún así en nuestros días que ahora se vuelven más negocio que realmente lo que debe de ser. Lamentablemente, Señor, las iglesias ya se inclinan más en la economía, en incrementar sus bancos, Señor, y los números, Padre, hacerse ricos, Padre, y solo para sus propios beneficios, Señor, y no para lo que tú quieres hacer, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia de tener cuidado sobre eso y, Padre, de ser buenos administradores, Padre. Y gracias también te damos por aquellos dadores, Padre, que han sido fieles en este lugar, que han ofrendado a ti, Señor, y ahora estamos continuando sirviéndote, Señor. Y Padre, como líderes también ayúdanos a ser buenos administradores, Padre. Gracias, Padre, por todo y gracias también por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.